Señor, te pedimos que bendigas, Señor, aquí al hermano y que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, Señor, pues ministrándonos a cada uno conforme a nuestra necesidad. Señor, sabemos que tu palabra es viva, que tu palabra es eficaz y alcanza cualquier lugar de nuestras vidas. Así que, Señor, pues exponemos nuestras vidas a la palabra y exponemos a nuestro hermano también para que el trabajo realizado pueda ser guiado por tu Espíritu Santo y pueda, Señor, pues bendecir a tu pueblo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días. Es un gozo, es un privilegio volver a estar aquí después de un poquito más de 2 años y medio que mi esposa y yo estuvimos por acá cuando fue la segunda boda de Víctor Hugo, porque la primera fue en México, se casó allá con Abril, aquí vino a continuarla. Y pues ahora es un gozo, somos abuelos por primera vez mi esposa y yo, y eso pues los que todavía no son abuelos algún día se van a enterar de qué es, porque es un gozo, un privilegio de parte de Dios el ser abuelos. Y yo creo que eso que nos ha traído acá, déjenme les platico así muy brevemente, hace como 4 años le decía yo a mi familia, vamos a Europa, a un viaje, vamos a ahorrar y vámonos a ir a Europa a pasear. Tal vez sea la única vez que vayamos y no habrá otra ocasión. Y así lo hicimos, Dios nos dio la oportunidad de viajar y hacer un viaje para conocer algunas partes de Europa. Déjenme les digo, casi todos los que vivimos en el continente americano, añoramos alguna vez conocer el continente europeo. Yo no sé si a ustedes les pase lo mismo de aquí a conocer América, pero a nosotros sí. Entonces se realizó, pero algo que pues nunca me imaginé es que íbamos a estar viniendo constantemente para acá, hasta donde Dios nos lo permita, porque ahora hay lazos con nuestro yerno, con su familia, con ustedes, por nuestra hija, pero ahora todavía más arraizados ¿por quién? Por nuestra nieta Annette. Y de veras es una bendición el poder estar aquí. ¿Se me nota que estoy contento? Bueno, mi esposa les manda un saludo. Ella está ahorita apoyando a Abril. Sí. Bueno, decía el hermano que profetizó por ahí hace unos momentos, porque la palabra es Jesucristo. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y siempre me gusta preguntar, pero aquí ya el hermano lo profetizó hace un rato, ¿por qué la palabra de Dios es viva y eficaz? ¿Cuál es la respuesta? Porque es Jesucristo, porque la palabra es Jesucristo. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz, porque es la misma persona del Señor Jesucristo en esa palabra, porque aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí está la clave, ¿no? En Juan. Bueno, no se les olvide por ahí recordarme que les dé la definición de abuelo y luego la de nieto por ahí entre el mensaje. Se las voy a dar. He titulado la palabra, el mensaje de esta mañana, un amor genuino. Un amor genuino. Quisiera que por favor fueran en sus Biblias a 1 Timoteo 1:5. Por favor. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice así, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Si ustedes van al texto y estamos ahí muy conscientes de lo que está diciendo, se necesitan 3 cosas para que nazca un amor genuino en nuestras vidas. Para que haya un amor genuino, y el amor genuino, cuando decimos amor genuino es porque viene de parte de Dios.
Es ese amor que no en que nosotros hayamos primero amado a Dios, sino dice la palabra en que Él nos amó a nosotros primero. El amor de Dios consiste en que Él nos amó a nosotros primero. Nosotros somos ese depósito del amor de Dios. Si Dios es amor, somos ese depósito que Dios diseñó para que nosotros recibiéramos ese perfecto amor. Y cuando hablamos de amor genuino, es ese amor que emerge de parte de Dios y que se produce por parte de Dios en nuestra vida. Alguna vez dijo el Señor Jesús que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva solamente son el producto de ese amor de Dios transformando nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, aquí presentes en esta tierra, siendo transformados por el amor de Dios para que esos ríos de agua viva pudieran fluir. Si nosotros vamos y desglosamos este versículo, ¿cuáles son los 3 elementos que se requieren para un amor genuino? Dice aquí, un corazón limpio. Segundo, una buena conciencia. Y tercero, una fe no fingida. Y quisiera yo esquematizarlo utilizando aquí esta parte del frente. Corazón limpio, vamos a llamar, es la parte central de aquí. Una conciencia limpia, ¿verdad? Una buena conciencia, voy a ponerlo con mi mano derecha, y en el lado de mi mano izquierda voy a poner la fe no fingida. Y se los voy a esquematizar de esta manera. El corazón limpio tiene que ver con nuestras motivaciones presentes, es nuestro presente. Una buena conciencia tiene que ver con nuestras acciones pasadas, nuestro pasado. Y una fe no fingida tiene que ver con nuestras metas hacia el futuro. Corazón limpio, presente, buena conciencia, pasado, y una fe no fingida es el futuro. Ese corazón, ese amor genuino que Dios quiere producir en nosotros a través del corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida, es un amor perfecto que emerge de Dios. Es el amor que su Hijo Jesucristo, que es la palabra de Dios, produce en nosotros, la obra del Espíritu Santo cooperando con nuestra voluntad también, que está produciendo una nueva criatura cada día, porque desde que nacemos en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, pero esa nueva criatura se manifiesta a través del amor de Dios en todas las facetas de su vida en una persona. Ahora, quiero comentar algo, porque hay un contexto por el que Pablo tiene que darle esta recomendación a Timoteo. Timoteo era su hijo adoptivo en la fe, su hijo espiritual. Y en esta ocasión le dice a Timoteo que le mandó, porque no le pidió, le mandó encarecidamente que él no se fuera de Éfeso. Pablo se tenía que ir a Macedonia, a otra región, y él le dice, tú quédate en Éfeso porque ahí es necesario que estés y te voy a encomendar unas cosas, te voy a mandar unas cosas que tú le tienes que mandar a la congregación que está allí. Ahora, Éfeso era una ciudad en la que si vamos al libro de los Hechos, no vamos a ir allá, pero si recordamos, cuando Pablo pasa por ahí se queda un buen tiempo, suceden cosas tremendas, era un lugar de adoración a Diana, que era una de las diosas griegas. Había templos, el pensamiento griego estaba exacerbado entre los filósofos, las cosas que se enseñaban ahí. Sin embargo, cuando llega Pablo, funda una iglesia próspera, pero que cuando pasa el tiempo en esta iglesia se empiezan a mezclar las cosas de los griegos, del pensamiento griego con el cristianismo. Y entonces cuando Pablo tiene que irse de ahí, le manda y le dice a Timoteo, espérame, tú quédate ahí. Necesito que quedes allí para que tú des instrucciones precisas porque hay personas que están enseñando cosas diferentes a las que yo fundé dentro de la iglesia. Ahora, Éfeso, pues más o menos me gusta como maestro de Biblia esclarecer dónde está. Está a la altura está Grecia, tenemos a Grecia de un lado y hacia el lado este tenemos a lo que hoy es Turquía y prácticamente en una de las costas de Turquía muy pegado del lado de Grecia, a la altura de Atenas, en el mismo paralelo, ahí se encuentra lo que es Éfeso o lo que fue Éfeso en aquel entonces. Al día de hoy le llaman de esa manera.
Y le dice en el versículo 3, vamos allá, ahí mismo en 1 Timoteo 1:3, como te rogué, dice Pablo, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Yo te mandé que te quedes para que les mandes a otros que no enseñen diferente doctrina. Y dice el 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Entonces, tenemos a Pablo dando una encomienda. Se entiende por algunos lecturas que hice por ahí que como que Timoteo se quería ir con Pablo. Él quería seguir a Pablo y le dice, no, te mandé encarecidamente que te quedaras, se podría traducir, a pesar de que tú te querías venir conmigo. Entonces, Timoteo, tú te quedas, pero te quedas con una misión, que mandes a esas personas, a esos algunos, le dice él, ¿verdad?, que no enseñen diferente doctrina. Y cuando hablamos de doctrina es diferentes principios de los que Pablo había establecido a través del Evangelio en la congregación. Había personas que estaban viniendo a enseñar diferentes cosas, diferentes principios que estaban sacando a la iglesia de su contexto evangélico, de su contexto del Evangelio puro, del Evangelio del Señor Jesucristo. Con genealogías, dice aquí, interminables. ¿Y qué otra palabra dice? Fábulas, ¿verdad? Fábulas son mitos, y la palabra mito viene del griego, que eran aquellas historias o leyendas que ellos platicaban de sus dioses, de sus semidioses, de lo que sucedía en lo sobrenatural y en lo natural, y trataban de explicar quién era Dios o dioses que tenían interacción en la tierra. A eso se estaba refiriendo Pablo. Esas enseñanzas se estaban mezclando con los principios básicos de la palabra en la iglesia de Éfeso. Entonces le dice a Timoteo, quédate por favor ahí, necesito que te quedes para que les mandes que no enseñen diferente doctrina. Dice, no enseñarán otros principios básicos diferentes a los basados en el Evangelio, ni presten atención a relatos tradicionales, estoy contextualizando lo que es la fábula, a relatos tradicionales que se refieren a acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, y ascendencias y descendencias, son las genealogías, o los griegos le llamaban emanaciones u orígenes del mundo y de los seres, y que no llevan a nada, que son interminables. El griego trataba de decir, a ver, tenemos a un Dios, ellos creían en un Dios que estaba por fuera de toda su creación, en sus mitos, en sus genealogías, y ese Dios había tenido una primera emanación, decían, y esa primera emanación creó una parte del mundo, pero esa primera emanación creó una segunda, y esa segunda otra, y entonces empezaban a tratar de darle genealogía a cada una de esas generaciones de los mundos que ellos estaban imaginando en sus mentes, cosas que ni ellos mismos entendían, pero trataban de explicarse. Bueno, dirás, eso estaba fuera de la iglesia. No, se metió dentro de la iglesia. Y entonces como que a Jesús le trataban de dar una explicación como que él era pues no era un Dios, el Dios original, pero era un Dios de alguna segunda, tercera emanación, y ese Dios que era Jesús era un Dios creado, y todo eso se estaba metiendo en la iglesia, imagínense, y no me voy a meter mucho al detalle en esa parte, pero Pablo estaba preocupado, estaba muy preocupado porque falsas doctrinas se estaban infiltrando dentro de la iglesia. Pablo estaba preocupado porque le dice a Timoteo, yo lo que necesito, Timoteo, es que tú enseñes la sana doctrina, la doctrina que viene del Evangelio. Y no sé si les llame la atención que dice aquí, que acarrean disputas. Esas filosofías que estaban metiendo en la iglesia acarreaban pleitos, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Un poquito contextualizado es, más bien que el edificar a la iglesia, más bien que el ayudarle a la iglesia a crecer, están causando confusión y están causando problemas dentro de la iglesia. Y se queda Timoteo, encarecidamente por Pablo, y él toma
toma acción. Y le dice en el versículo 5 a Timoteo, dice, pues el propósito de este mandamiento, ¿cuál mandamiento? El de que te quedes para que le digas a otros que no enseñen una falsa doctrina. El propósito de este mandamiento que te estoy dando, Timoteo, es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Y aquí es donde viene el tema que quiero compartir con ustedes, porque al final, pues aquello ya pasó hace muchos años, más de 2000 años, pero en nuestro contexto actual tenemos que estar alertas, como Pablo y como Timoteo, para que en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, se enseñe siempre la sana doctrina. Que estemos comiendo, durmiendo, pensando con la sana doctrina que emerge del Evangelio de Dios, que es por la fe, que emerge de la esencia y la base, que es la roca perfecta, que es nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, que es Jesús. Porque dice, no lo vamos a leer, pero más adelante, después del versículo 5, nos habla de las consecuencias de que podrían sufrir la congregación de Éfeso si es que no se ponían alertas. El desviarse del amor genuino de parte de Dios es transgredir la ley, que dice Pablo, que es buena, la ley es buena, pero se hizo no para aquel que es justo, sino para el que es injusto, para ese se hizo la ley. Dice, transgresores y desobedientes, impíos, que son incrédulos y pecadores, irreverentes y profanos, parricidas y matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos y perjuros, opositores de la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito. Todo eso le dice ahí. Entonces Timoteo, yo creo que para ese entonces, cuando está leyendo la carta de Pablo, dice, pues sí me quedo, porque hay una alerta fuerte de Pablo. Él está viendo el futuro si no retomamos la sana doctrina dentro de la iglesia de Éfeso. Entonces él se queda y empieza a trabajar. No vamos a leer más adelante, pero habla de un tal Himeo y otra persona que son los que están causando este tipo de problemáticas, que entran en discusiones y se desvían en palabrería, dice Pablo en su carta, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Simplemente dicen y dicen y dicen y están desviando a la iglesia de las cosas que son, dice el versículo 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Finalmente no había origen, había pensamientos, había palabras, pero Pablo estaba invitando a que la congregación, a que la iglesia de Éfeso tuviera una experiencia viva, eficaz en su vida por medio de la palabra. No palabras vanas, no solamente en el conocimiento, sino que en la acción del día a día de la iglesia se produjera el amor de Dios, el amor genuino. Y ese es el punto para ustedes esta mañana a través de este mensaje. Vamos a ver cómo experimentamos el amor genuino de Dios en nuestras vidas. ¿Están listos? ¿Están preparados? Ahora, yo sé una cosa, ustedes viven en el amor de Dios. Ustedes están experimentando el amor de Dios. Dios quiere que nosotros nos agarremos de ese amor genuino todos los días de nuestra vida. Vamos a hablar primero de la buena conciencia. Enseguida hablaremos del corazón limpio y al final terminaré hablando de la fe no fingida, una fe genuina. Y para ilustrarlo, miren, ¿qué pasa cuando se pierde? Bueno, voy a poner dos ejemplos, uno bíblico y uno muy sencillo del día a día. Vámonos al huerto del Edén, antes de que Adán y Eva comieran de ese fruto que Dios les había dicho que no comieran. Dice la palabra que Dios bajaba, tenía una plática con ellos, una relación. ¿Cómo creen que era el corazón de Adán y Eva todos los días en esa situación? Ya estaban esperando el momento en que Dios bajara y tuviera un diálogo con ellos. Yo creo que, bueno, no veían su reloj porque no había reloj, pero ya decía, ya es hora, ya va a venir, ya va a estar. Y se ponían contentos porque ya iban a tener ese encuentro y ese diálogo
con Dios. Y eso era todos los días. Y entonces pasaron muchos días de esa forma, en la que ellos se gozaban con la presencia de Dios en sus vidas, disfrutando del amor de ese Dios en sus corazones y experimentando ese amor genuino todos los días. Un buen día sucede lo que ya sabemos, lo que dice la historia en Génesis: comen de ese fruto. Y llega la hora en la que Dios va a bajar y quiere tener una relación de amor con ellos. ¿Y qué sucede? Se esconden, tienen miedo, vergüenza. Y entonces esa acción interrumpe la relación de amor con Dios. Ahora, de parte de Dios, Él venía con el propósito. Él ya sabía lo que había pasado. Él es omnisciente. Pero Él venía a tener ese encuentro. Y sabía que por razón del corazón que ahora tenían Adán y Eva, ellos se iban a esconder. Y entonces los tiene que: ¿dónde estás? Es que tuve miedo. Es que estoy desnudo. Es que no me podía presentar delante de ti. A ver, ¿qué fue lo que cambió? Lo que cambió es que su conciencia estaba no buena. No era una buena conciencia. Esa buena conciencia, fíjense la secuencia, esa buena conciencia les impedía tener al presente un corazón limpio. ¿Y saben qué? Toda situación del futuro con las cosas y las promesas de Dios se vino abajo. Al final terminaron siendo echados del huerto, fuera del huerto. Otro ejemplo. Todos los que son padres saben, y que ya han tenido un hijo por ahí de la edad de 3, 4 años de edad, ¿qué hace un niño o una niña cuando llega el papá a casa? Llega del trabajo y más o menos tiene esa edad. ¿Qué hace un niño de 3 años? Corre, sale corriendo, y papá, y se le cuelga del cuello, y el papá a lo mejor se va quitando la corbata, está dejando su portafolios porque viene del trabajo, las cosas de su trabajo, pero el niño ya está agarrado de las piernas y quiere tener una relación. Eso es normal, ¿verdad? Lo hemos visto como padres, algunos ya lo veremos como abuelos, ¿sí? Porque todavía está muy pequeñita Annette. Entonces, esa es la escena de todos los días. Pero un día, es fulanito de 3 años, fulanita, hace algo, sabe que hizo algo, porque mamá se enojó con ella o con él. Llega el papá y ¿qué hace fulanita y fulanito? Se va a esconder, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacen los papás normalmente? Lo busca y le dice: ¿qué hiciste? Todavía un niño de 3 años percibe que papá y mamá son omniscientes, omnipotentes y omnipresentes, Un niño de 3 años, tanto que cuando confiesan lo que han hecho, dicen: es que yo no lo tiré, es que yo no lo rompí, ¿verdad? Porque saben, ellos como que creen y perciben que su papá y su mamá todo lo ven, todo lo saben, ¿verdad? Están ahí, son omnipresentes. Después aprenden que no, por eso viene la mentira. Ya saben que no. Pero entonces ese niño, pues algo pasó hace rato, su conciencia no lo deja estar tranquilo, su corazón al presente no es un corazón limpio, estoy hablando en su justa dimensión, y por lo tanto, pues quién sabe qué vaya a ser papá o mamá, ¿verdad? Depende de la instrucción cristiana que hayas recibido, pues vas a proceder con ese hijo. Pero bueno, entonces tenemos ahí, es otro ejemplo. Un tercero, un poquito más fuerte. El esposo que lleva una muy buena relación con su esposa, hay comunión todos los días, aplican aquello de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? En el cual, pues ella dijo una situación de enojo y él al rato buscan perdonarse y total, no se van a acostar si no han saneado esa relación y son obedientes al Señor. Pero vamos a suponer que él empieza a coquetear con alguna compañera en el trabajo, y no vamos a hablar del extremo de llegar al adulterio, simplemente empieza con esa situación de coqueteo, de hacer
a lo mejor subir al carro a la compañera, llevarla de un lado al otro, y alarma, ¿verdad? Son alarmas, focos rojos. Él ya no tiene una conciencia buena, limpia. La forma en que ve a su esposa, pues tiene que ser simulada, no es un corazón limpio. Y alerta, todavía no pasa, no llega el adulterio, y ojalá no, ¿verdad? Pero las metas de futuro se ven ya nubladas. Máxime, si llega el adulterio ese varón, su conciencia es completamente insana. La forma de ver a su esposa, a sus hijos y a su familia al presente está completamente caída. Hay temor de que si se sabe, quién sabe qué vaya a pasar. Y si le habláramos a ese varón y le dijéramos, oye, ¿y los planes de futuro con tu hogar? ¿Cómo son? No, está anclado en esta parte. Entonces tiene que vivir con una fe o con un futuro fingido, simulado. Bueno, ¿habránse servido estos 3 ejemplos para ejemplificar de lo que quiero decir? Bueno. El amor de Dios, el amor genuino de Dios se basa en que nuestro fundamento sea la palabra de Dios, la sana doctrina, Jesucristo mismo en nuestras vidas. Dejar que tú y yo tengamos al Espíritu Santo de nuestra parte, que el Espíritu Santo esté de nuestro lado, ayudándonos a transformar nuestra vida día a día con una cooperación voluntaria de nosotros. Fíjense qué tremendo. Tenemos que darle oportunidad al soberano, que es el Espíritu Santo, de que obre en nuestras vidas. Pero bueno, Dios puso las reglas, yo no las puse. Dios quiere que el crecimiento de nosotros sea una cooperación voluntaria entre nosotros y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que si vamos a experimentar el amor de Dios, Él vacía su amor sobre nosotros, pero nosotros tenemos que ser recipientes de ese amor y tenemos que tener la voluntad y el libre albedrío de recibir ese amor y ese amor dejar que nos transforme día con día. Si nosotros hablamos, aquí sí les voy a pedir que vayan a Hebreos 9:13, ¿cómo se logra una buena conciencia? Vamos a hablar de esta parte. ¿Cómo se logra una buena conciencia? Pero hay 2 conceptos en la Biblia: limpia conciencia y buena conciencia. Otra vez, limpia conciencia y buena conciencia. Lo de la conciencia es lo mismo, pero el que esté limpia y sea una buena conciencia son 2 cosas diferentes. La limpia conciencia tú no la puedes lograr. Tú no puedes limpiar tu conciencia. El único que puede limpiar tu conciencia es Cristo Jesús. Y ahorita lo vamos a ver en ese versículo, ahí de Hebreos. La buena conciencia es tu responsabilidad y mi responsabilidad en mantenerla como buena conciencia. Entonces vamos a la palabra. Dice Hebreos 9:13. Porque si la sangre, Pablo está haciendo aquí, ¿cuántos creen que Pablo escribió Hebreos? ¿Sí? Los demás no, ¿verdad? Bueno, es que hay 2 grupos. Los que creemos que Pablo sí escribió Hebreos, ya me estoy metiendo con los maestros de escuela dominical, ¿dónde andan? Y los otros, porque estamos divididos entre los maestros de escuela dominical, ¿verdad? Los que sí creemos que Hebreos fue escrito por Pablo y los que creemos que alguien más escribió Hebreos. Bueno, pero yo sí creo que lo escribió Pablo, porque habla mucho como Pablo. Dirá un maestro de escuela dominical, no, pero no tanto habla como Pablo. Bueno, igual y le cambió el estilo, ¿no? Porque ya no le estaba escribiendo a los gentiles, le estaba escribiendo a los hebreos. Entonces, por eso cambió su estilo de escritura. Pero bueno, eso es lo de menos. Entonces, tenemos aquí el escritor de Hebreos, Pablo. Dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para purificación de la carne, y es pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Quién limpia la conciencia? La sangre de Cristo.
Ya nos vamos a meter en la parte de los machos cabríos y eso, que era una limpieza externa. Pero la limpieza que obra Jesucristo por medio de su sangre limpia nuestras conciencias. Y además tiene un propósito. Al final dice el versículo 14, ¿cuál es el propósito que limpie nuestras conciencias? Para que sirvamos. Para que sirvamos. Nosotros no podemos servir a Dios si nuestras conciencias no son limpiadas. Ahora dirán, bueno, Carlos, yo cuando creí a Jesucristo y vino a mi vida, ahí limpió mi conciencia. ¿Es cierto? Pero también nos dice en Primera de Juan, ¿verdad? Que si alguno ha pecado, y le habla al creyente, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, ¿verdad? Y entonces vayamos otra vez con Él y pidamos que el Señor nos perdone, porque Él estará limpiando nuestras conciencias de manera constante. La limpieza más grande fue cuando creímos. Ahí fue donde con jabón, con lejía, dice la palabra, ¿verdad? Y nos dejó blancos como la nieve. De repente nosotros vamos y ensuciamos esa blancura, pero podemos venir a Jesucristo, que es nuestro abogado, y pedirle que vuelva a limpiar nuestra vida. Esa manchita que nos dio por ahí, la podemos volver a limpiar por medio de la sangre de Cristo Jesús. Pero ahora ya estás limpio, ya tienes una conciencia limpia. Ahora, ¿cómo mantienes una buena conciencia? Esa es una parte en la que tú, cooperando con el Espíritu Santo, puedes mantener una buena conciencia. ¿En qué se manifiesta una buena conciencia? Todo pensamiento, toda palabra, todo hecho, toda actitud y toda motivación. Repito, nosotros manifestamos de manera responsable, fíjense bien lo que estoy diciendo, responsable delante de Dios, una buena conciencia de esta manera, con todo pensamiento. La forma en que pensamos expresa una buena conciencia. Toda palabra que sale de nuestra boca manifiesta nuestra buena conciencia. Todo hecho, toda actitud y toda motivación del corazón manifiestan esa buena conciencia. Y de esas 5 cosas somos responsables. A ver, ¿qué dije? ¿De todo qué? De todo pensamiento. Luego, ¿de qué más? De toda palabra. De todo hecho. De toda actitud y de toda motivación del corazón. La primera, que es todo pensamiento, y la última, que es toda motivación, solamente la sabemos Dios y cada uno de nosotros. Yo no puedo saber lo que tú estás pensando, ni tus motivaciones, inclusive de por qué estás el día de hoy aquí haciendo lo que estás haciendo. Yo no lo sé. Eso lo sabe solamente Dios. Él conoce la motivación de tu corazón. Él conoce tus pensamientos. Y Dios conoce ahí nuestra conciencia, de qué manera está nuestra conciencia. Y nosotros tenemos que somos responsables delante de Dios de esas 2 cosas principalmente. Y las otras que sí vemos todos los demás es toda palabra, todo hecho y toda actitud. Y es por eso que dice la Escritura, por sus frutos los conocéis. Toda palabra, todo hecho y toda actitud. Eso es lo que, va entre paréntesis, es gratis, hoy no. Hoy lo voy a decir de una manera así rápida y de pasada. Esas 3 cosas son por las que se conoce un líder de parte de Cristo Jesús. Por sus palabras, por sus hechos y por sus actitudes. Y es la manera en la que un líder cristiano impacta este mundo, por esas 3 cosas. Pues el mundo le va a ver por esas tres cosas. Basta, por ejemplo, con ver a un político de nuestra nación, hablo en México, ante las cámaras, y tan solo con lo que está diciendo, o cómo lo está diciendo, o por qué lo está diciendo, denota uno, dice, no, esta persona nos está mintiendo, nos está engañando, ¿no? Lo mismo sucede cuando un cristiano habla, cuando un cristiano se manifiesta, que son las 3 cosas que ve una persona, de esa manera expresa su liderazgo. Y termino este punto diciendo, si queremos entrenar a nuestros hijos para un futuro y que tengan eficiencia en este mundo y sean de impacto, entrenémoslos en palabra, en sus hechos y en sus actitudes, ¿sí? Y vamos a tener hijos de impacto, cuidando siempre que tengan su pensamiento, la palabra de Dios, y la motivación, el servir al Señor. Entonces estamos hablando de buena conciencia. Corazón limpio.
Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? Los de manos limpias y un corazón, ¿qué? Puro. ¡Wow! O sea, se requiere de parte de Dios que para venir a adorarle y para estar en su presencia, tengamos un corazón, ¿qué? Puro. A ver, y aquí va un concepto muy rápido. ¿Se requiere que tú seas perfecto para venir delante de Dios? No. Pero sí se requiere de una cosa, un corazón perfecto. A ver, lo explico muy rápidamente. David era un hombre, dice la palabra, conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Pero no era un hombre perfecto. Entonces, ¿por qué era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque tenía un corazón perfecto. Ser perfecto y tener un corazón perfecto son cosas diferentes. Al final, un corazón perfecto nos lleva a vivir una vida de un hombre o una mujer justos delante de esta tierra, con nuestros errores, con nuestros altibajos, pero con un corazón perfecto para con Dios. Esa es la diferencia. Entonces, cuando Dios habla en su palabra acerca de que tengamos un corazón limpio exige que tengamos un corazón ¿para quién? Para Dios. Esa es la clave, que tengamos un corazón para Dios. Que la forma en la que estamos viendo las cosas al presente sean de una manera transparente y que nuestra vida manifieste la presencia de Dios en nuestra vida. Ese es corazón limpio. Dice 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cuál era la característica por la cual muchos se adicionaron a la iglesia primitiva en el libro de los Hechos? ¿Por qué la gente le llamaba la atención entregarse a Cristo Jesús y congregarse con los cristianos? Porque dice, porque veían cómo se amaban unos a otros. Estaban expresando el amor de Dios que era irresistible para el que no conocía a Cristo Jesús. Esa debería ser la característica hoy también en nuestras iglesias. Que lo que los demás vean, los que no conocen a Cristo Jesús, que lo que vean es el amor expresado, el amor genuino de Dios en medio de nosotros. Y que digan, yo quiero estar allí. Yo quiero llevar allí a mi esposa, yo quiero llevar allí a mis hijos, porque ahí está algo, a lo mejor no saben, ellos no tienen la clase de amor genuino la clase, ¿cómo se podría decir? La enseñanza del amor genuino, no la conocen en la parte bíblica, pero algo ven que quieren estar aquí con nosotros, porque ven expresado el amor de Dios en nuestras vidas. Y eso tiene que ver con nuestro corazón presente. Y hablemos del futuro. ¿Qué es la qué? La fe no fingida. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando hablamos de fe es bien sencillo, es bien sencillo el asunto, entre comillas, porque si hablamos de fe, a veces nosotros en lo personal decimos, Señor, auméntame la fe, no tengo fe, y estamos luchando con esa situación, ¿no? Pero es bien sencillo el asunto, porque el autor y el consumador de la fe, ¿quién es? Cristo Jesús. ¿Quieres tener fe? Necesitas tener la base, los principios de Jesucristo en tu vida para poder ejercer la fe genuina que Dios quiere que tengas en tu vida. Y no una fe fingida. ¿Qué es una fe fingida? Una fe fingida es aquella que simula que todo está bien delante de Dios y que no pasa nada a pesar del pecado que estoy viviendo. Aunque ya he creído, pero estoy viviendo en el pecado y no quiero dejar ese pecado. Mi fe es una fe fingida, porque no viene de una buena conciencia, no está fundada en un corazón limpio, y por lo tanto las promesas de futuro, pues ¿cómo voy a entrar delante del Señor en toda confianza de saber que voy a recibir lo que Él tiene para mí cuando yo no estoy bien con Él? Cuando yo no he limpiado mi conciencia por medio de su sangre, no tengo un corazón limpio al presente, pues menos voy a tener una fe de futuro. Pero cuando nosotros estamos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y estamos siguiendo sus principios, y dejamos que el Espíritu Santo nos transforme día con día en nuestra vida, entonces todas las promesas que Dios pone en su palabra hacia el futuro, digo, son para mí. Yo las quiero para mí, y sé que van a venir a mi vida,
porque Él garantiza que esas cosas son para mí. Voy a entrar en una conclusión. Antes de hacer un llamamiento, porque sí quisiera hacer un llamamiento para todos los que están aquí, y me incluyo yo, delante de Dios para pedirle al Señor que siga produzca su amor genuino en mi vida. Sí quisiera decir que la clave del desarrollo sano de la vida personal del cristiano o del desarrollo sano de toda una congregación está basada en la expresión que le demos del amor genuino de Dios en nuestras vidas. Ya sea en lo individual o ya sea comunitario como congregación, cuando dejamos fluir ese amor de Dios, cumple su palabra el Señor Jesús diciendo que de nuestro interior, y hablo del cuerpo de Cristo, del interior del cuerpo de Cristo, correrán ríos de agua viva. Y que donde vayan esos ríos de agua viva producirán vida. Y que donde quiera que pisemos nosotros con nuestra planta de nuestro pie, los lugares, sea nuestro trabajo, en medio de la sociedad, con los amigos que no conocen a Cristo Jesús, vendrá ese fluir y por lo tanto habrá una transformación a nuestro alrededor. Eso es una bendición de parte de Dios. Esa es la clave de toda congregación, que exprese la viveza y la eficacia de Jesucristo, de la palabra de Dios, a través del amor genuino de parte de Dios. Les voy a pedir que se pongan de pie. En tres aspectos voy a hacer este llamado. El amor genuino hacia nuestro Dios, que es el que merece toda la honra y toda la gloria. El amor genuino hacia mi familia, que son los que tengo más cerca. Y el amor genuino hacia servir a otros. Y en eso está incluida la congregación, pero también están incluidos aquellos que no conocen a Dios. Porque la máxima expresión del amor de Dios en nuestras vidas es cuando tú y yo estamos llevando el Evangelio a otros y esos otros están siendo transformados y alcanzados para el reino de Cristo Jesús. Cuando has entendido cómo dar tu vida en ese amor genuino para que otros también puedan venir y conocer a Jesús. Y las filas del reino de los cielos, el número del reino de los cielos también se ha engrosado para gloria y honra de nuestro Dios. Y voy a hacer una oración. Voy a tocar estos 3 puntos en esa oración. Pidiéndoles, no les voy a pedir que pasen porque yo quisiera más bien que todos, es más, ya están aquí al frente, ya están pasados, vamos a decirle, así, de tal forma de que el que quiera repetir esta oración conmigo, lo pueda hacer. Y la intención es que ese amor genuino venga y fluya a través de nuestras vidas. No quiero decir que no lo tengamos, sino que vayamos más allá del amor genuino que ya estamos experimentando, pidiéndole al Señor que limpie y me ayude a mantener una buena conciencia, un corazón limpio y que sus promesas de futuro sean y se cumplan para mí y para los que me rodean. Cierren sus ojos. Voy a empezar haciendo una oración yo y después voy a pedir que repitan. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo precioso, en esta hora, Señor, yo quiero declarar que tu Espíritu Santo se mueve con poder en medio de esta congregación. Que es tu Espíritu Santo, y no mi palabra, sino tu Espíritu Santo, trayendo a convicción, moviendo los corazones para establecer un compromiso delante de ti, de fluir de tu amor genuino en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, yo lo declaro en esta hora delante de ti, para tu gloria y para tu honra. Muévete, Espíritu Santo, transforma, Espíritu Santo. Y aún, Señor, si hay ahí alguien que es la primera vez que te conoce, la primera vez que escucha acerca de ti, o la segunda o la tercera, pero no ha entregado su vida, también sea la oportunidad para que entregue su vida delante de tu presencia y confíe
en esa eterna salvación que da tu Hijo Jesucristo. Repito